Dios las bendiga, ¿cómo están? Este día vamos a estudiar acerca de los nombres de Dios. Así que en esta hora sabremos cuál es su nombre, su personalidad, su carácter, todo lo que conlleva a cómo se relacionan estos nombres en todo el ámbito de la Biblia. Ustedes saben que se mencionan diferentes nombres, como muchos personajes bíblicos mencionan a Dios como el Señor, como el Shaddai, como el Elohim, como Jehová. Entonces, para no entrar en una discusión o entrar en una mala información, este día vamos a estudiar acerca de los nombres de Dios. Comencemos. En este estudio, el primer paso para conocer más íntimamente a Dios es estudiar los nombres bíblicos de la deidad. Estos arrojan luz en su personalidad. Los nombres bíblicos de Dios, en contraste, revelan progresivamente las facetas del ser y personalidad divinos. Así que en esta hora vamos a estudiar acerca de cómo Él se da a conocer por medio de estos nombres. Para ello, un nombre no era meramente una etiqueta, sino a menudo una expresión de la personalidad, naturaleza y futuro del individuo. En Génesis 5:29 dice, Dios mismo cambió el nombre de Jacob, suplantador, a Israel, el que lucha con Dios o Dios lucha, para expresar su nueva personalidad. Y ustedes también más adelante van a ver cómo Dios cambia nombres de personajes, como podemos ver a Saulo por Pablo. Y así sucesivamente es porque ellos tienen una función específica. Dios desde antes ya nos conoce y Él sabe nuestro presente y nuestro futuro. Por ende, muchas veces Dios cambia nuestros nombres conforme a nuestro propósito. Así que todo lo que se puede conocer acerca de Dios por virtud de su autorrevelación, la Escritura lo llama el nombre de Dios. Nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Los nombres principales de la deidad en el Antiguo Testamento son tres. Él, que es Eloya o Elohim, Yahweh, que es, también se le dice Ja o Adonai o Adón. Por regla general, los demás nombres son compuestos y expresiones descriptivas. El nombre de Dios en las Escrituras significa más que una combinación de sonidos, representa el carácter apelado de Dios. Los nombres de Dios no son de invención humana, sino de origen divino. Estos constituyen una dificultad para el pensamiento humano. Dios es el incomprensible e infinitamente superior a todo lo temporal, pero en sus nombres desciende todo lo que es finito y se hace semejante al hombre. Así que debido a lo incomprensible, se revela a sus criaturas y resulta posible para el hombre nombrarlo como si se tratara de una criatura para darse a conocer al hombre. Dios ha descendido al nivel de un hombre para darse a conocer a su conciencia limitada y finita y hablarle el lenguaje humano. De los nombres atribuidos a Dios en la Escritura, unos son simples y otros son compuestos de él. Singular abreviado de Elohim, otros compuestos de Yahweh, como Jehová en la versión Reina Valera, y algunos más bien llamados testigos de Jehová, que todo el Antiguo y Nuevo Testamento quieren llamarle Jehová, pero en sus Biblias ellos hablan mucho de Jehová. Pero vamos a entender específicamente por qué en el Nuevo Testamento ya no le llamamos Jehová. Los nombres simples. Él. El término fue la más común denominar a una deidad en el Medio Oriente antiguo. Aunque en muchos a menudo aparece solo, se combinaba también con otras palabras para formar un término compuesto referente a la deidad o para identificar de forma alguna la manera o naturaleza de sus funciones del Dios. De ahí que las expresiones Elohim, Israel, Dios, el Dios de Israel en Génesis 33:20, identifica las actividades específicas del Dios de Israel.
También Elad, este vocablo arameo equivale al término hebreo Oad. Es una expresión general para Dios. En los pasajes arameos del Antiguo Testamento, también una forma familiar del vocablo que los árabes usaban para hablar de Dios. El término se empleaba en Edras, que no más bien aparece como 43 veces en Edras 4:24 y 7:26. En cada caso se refiere al Dios del pueblo judío, fuese o no un judío al que lo usara, pero era Elad. Elod o Elohim, Elod o Elohim es el primer nombre que se aplica a Dios en la Biblia en Génesis 1:1 y se refiere genéricamente al ser Dios en cuanto a es el creador, reactor supremo del universo y de cada uno de los seres creados. El nombre Elohim es plural, Eload es singular. Entonces podemos entender que el nombre Eload es singular y Elohim es plural. El nombre en su forma singular casi nunca ocurre, salvo en poesía. No es un nombre propio de nuestro Dios vivo y verdadero, pues la Biblia no lo usa también con referente a los dioses falsos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de Elohim, estamos hablando en plural como de dioses. Entonces, era como queriendo decir limitadamente dioses, pero se están refiriendo siempre a Dios. ¿Por qué? Porque ellos decían, Dios es grande, Dios es maravilloso, Dios es un Dios amplio. Entonces ellos le llamaban Elohim, o sea, como dioses. Era un nombre en plural, porque, bueno, tenemos que entender que en el Antiguo Testamento a Yahweh se le menciona como el verdadero Dios, pero los hebreos no eran dignos de mencionar el nombre Yahweh. ¿Por qué? Porque decían que era un hombre santo, un hombre puro. Entonces ellos siempre trataban la manera de mencionar otros nombres como Elohim, como dioses, o el Shaddai como Señor. La Biblia no usa también referencia como dioses falsos en Salmo 95:3, 96:5 a hombres. Génesis 33:10 y especialmente a gobernantes y jueces en Jueces 5:8. Entonces, para ejercer una función que por derecho propio pertenece a Dios, aparece referentemente en plural para denotar intensidad de poder y majestad. Elohim, Yahweh, abreviado Yahweh, el tetragramatón, como son las 4 palabras, las 4 letras del tetragramatón, aparecen sin vocales y por eso se debate en su pronunciación exacta. Jehová, 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 Yahweh o Yahweh en castellano. Estos son los nombres en castellano. Jehová, Jehová en castellano, que significa Jehová, Jehová, Yahweh o Yahvé, en castellano, Yahweh. Este uso de palabras se encuentra 6.828 veces en todo el periodo del hebreo bíblico. El nombre divino se encuentra únicamente en la Biblia y se debate su significado exacto. Nosotros tenemos que entender, como estudiantes de la Biblia, como personas que estamos inquiriendo en la ley de Jehová, que existen cosas en las cuales quizás vamos a entrar en debatir. Existen muchos comentarios teológicos en cuanto al nombre de Jehová. ¿Por qué? Porque los hebreos en aquel tiempo no eran dignos de mencionar su propio nombre cuando él se mostró a Moisés. Pero nosotros tenemos que entender que no tenemos que tener miedo de mencionar el nombre de Dios en hebreo o mencionarlo. ¿Por qué? Porque hoy en día están entrando corrientes del judaizantes, los cuales están tratando de meterse en las iglesias y ellos están tratando de adoctrinar a nuestras personas, a nuestros creyentes de nuestras congregaciones y le están diciendo que si usted no menciona los nombres en hebreo de Dios, Dios no le va a escuchar. Y esto es una manera maliciosa de cómo ellos están tratando de atraer personas
con respecto a los nombres de Dios, algunas palabras en hebreo, y poco a poco van enseñando el judaísmo, que tenemos que guardar el sábado y que tenemos que hacer siempre algunos rituales cuando Cristo vino a abolir todo eso en cuanto a la ley. Pero sigamos más adelante para que entremos en detalle en cuanto a sus nombres, porque es necesario conocer los nombres de Dios en hebreo, conocer cómo es su pronunciación, pero no meramente ocuparlos como para exhibirnos o para decir que solamente si yo menciono correctamente el nombre de Yahweh, Dios me va a escuchar. Dios nos va a escuchar en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Dios nos conoce y Él sabe que somos criaturas suyas. La connotación salvífica de Yahweh o Yahweh se manifiesta en el nombre de Yeshua, que es Jesús, que significa Yahweh, salva. Yeshua significa Yahweh, salva. Este nombre Yahweh es el que especialmente fue desplazado poco a poco a los primeros nombres, pues en este Dios se reveló como el Dios de gracia. Siempre se ha considerado que este es el más sagrado y el más característico de los nombres de Dios, el nombre incomunicable. A este le conocemos el nombre incomunicable según el Tetragramatón. Adonai, este nombre que nuestras versiones traducen por Señor, indica de modo especial el gobierno omnipotente de Dios, a quien está sujeto todo. Se deriva bien del dum, se pronuncia din o adán, siendo en ambos casos que significa juzgar o gobernar. Y por esto sirve para designar a Dios el Todopoderoso, regente a quien están sujetas todas las cosas y ante quien el nombre se relaciona como siervo. En los tiempos primitivos, este era el nombre con el que el pueblo de Dios se dirigía a Dios. El pueblo de Israel se dirigía a Dios. Posteriormente lo sustituyó en muchos el nombre de Yahweh. Pero Adonai era el nombre como queriéndole decir Señor, el que gobierna, Dios, el que tiene sujeto todo. Nombres compuestos de él. Este término fue la forma más común de denominar una divinidad en el Medio Oriente antiguo, aunque muy a menudo aparece solo, se combina también con otras palabras para formar un término compuesto referente a la deidad o para identificar alguna manera y naturaleza de las funciones del Dios. El Shaddai. Los estudiosos han intentado entender el nombre relacionado con el término académico Shadow, que significa montaña, porque Dios reveló su gran poder con fenómenos relacionados con montaña como erupciones volcánicas, o tal vez porque se le considera fuerte, inmutable, como las montañas eternas en la bendición de Jacob en Génesis 49, 26. También me recuerda una historia donde los filisteos pensaban que Dios no podía derrotarlos y les decía, el Dios de los hebreos solo es el Dios de las montañas, pero no es el Dios de los valles. Entonces en ese momento Israel ganó la victoria porque Dios les dijo, ahora les voy a demostrar que no solamente soy el Dios de las montañas, sino que soy el Dios de los valles. Y Dios derrotó a estos enemigos del pueblo de Israel. Entonces Dios se da a conocer el Shaddai como un Dios grandioso, majestuoso, y lo comparamos como una montaña, como algo sobrenatural, como cuando un volcán hace erupción, ese poder, esa magnitud se le da al Shaddai, el Shaddai. Se creía que los dioses preferían morar sobre los picos de las montañas. Entonces el nombre Shaddai se suele traducir por Dios Todopoderoso, con lo que vendrá equivalente del griego el pantocrator. En griego significa el pantocrator y sirve para indicar a Dios como el poseedor o la potencia en el cielo y en la tierra. Shad, que significa pecho materno, de donde el bebé saca su alimento, descanso, satisfacción, de modo que la otra versión sería el todo suficiente, o sea, el que sustenta. Vemos que este término Shad significa pecho materno,
pero no estamos hablando que Dios tiene tetas, como lo menciona la apóstol, ¿verdad? Que viene, esta apóstol de la nueva era, no me voy a mencionar su nombre para poder tener cuidado con respecto a lo que estamos hablando, pero una de estas mujeres menciona que Dios tiene tetas, y ella, porque sacó este significado de Shad, que significa pecho materno, y no tenemos que sacar de contexto estas traducciones o estas frases con respecto a designarle a Dios algo que no tiene nada que ver. Entonces, esto es más como el significado alegórico, como lo que nosotros le damos a entender de la potencia, de la que sustenta. Entonces, de donde el bebé saca alimento, descanso y satisfacción, de modo que otra versión sería como el todo suficiente. Entonces, el Shaddai significa Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, el Dios suficiente, que en él tenemos todo, que en él podemos encontrar su magnificencia y que él no hay límite. Eso quiere dar a connotar el nombre del Shaddai, que para él no hay nada imposible. Él o Elohim, este nombre en el Nuevo Testamento viene a la hipnosis o hippistos. Este nombre que en el griego del Nuevo Testamento viene como hippistos o teos, significa Dios altísimo, según Génesis 14, 18 o Salmos 78, 35. Describe a Dios como el que desde arriba es el poseedor de los bienes del cielo y de la tierra. Es curioso que un gentil como Melquisedec conociera a Dios por este nombre y le sirviese como el rey sacerdote, por lo que Abraham le dio el diezmo de todo lo que tenía, según Génesis 14, 20, y en Hebreos se menciona a Melquisedec en capítulo 7 del versículo 1 al 17. Él o Elohim, el Olam se traduce por Dios eterno. El hebreo Olam tiene diversos significados, aunque su sentido primordial es algo oculto, de ahí que signifique un tiempo oculto al que no se le conoce principio ni fin. En este sentido, se aplica a Dios para designar su eternidad. Así tenemos también la expresión de hebrea Meloán o Adolán, desde el tiempo hasta el tiempo. Y esto nosotros lo podemos ver también en Apocalipsis, donde menciona acerca de los tiempos, que Él existe desde el tiempo hasta tiempos. Y también vemos cómo Daniel también lo menciona, tiempos y tiempos. Entonces vemos que Dios es de la eternidad hasta la eternidad. Con Él no existe fin ni principio, sino que Él ha existido siempre. No existe un tiempo que nosotros podamos ponerlo en el calendario o en todo el tiempo de la tierra, porque Él ha existido antes de la fundación del mundo. Entonces, Él existe desde la eternidad hasta la eternidad. El afán de investigar el universo corresponde al griego aion, como en Eclesiastés 3:11. Ambas ideas, la de algo secreto, inescrutable, y la de eterno, se combinan en el nombre El Olam. El Roy se traduce Dios me ve en Génesis 16:13. A pesar de las apariencias, este Roy es distinto al del Roy del Salmo 23:1, como puede apreciarse en el hebreo. Ahora vamos a los nombres compuestos de Dios. Yahweh Elohim, el poderoso Salvador, a quien a pesar de los fallos humanos no se le puede escapar la rienda de la historia. Adonai Yahweh, carácter del Señor bondadoso y poderoso que revela primordialmente una relación íntima de Dios con sus hijos. Yahweh Sabaoth, Yahweh de las huestes. Este título no se halla en
en el Pentateuco, ni de modo directo en Josué o Jueces, y rara veces en Salmos, pero copiosamente se encuentra en Jeremías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Yahweh Sabaoth. Yahweh Elohim, Yahweh Dios de Israel. Lo podemos ver en Jueces 5:3, Isaías 17:6. Estos son algunos de los nombres de Dios y sus significados. Adonai, el Señor, mi gran Señor. Él, el fuerte. Él, Eloné, Israel, Dios de Israel. Él, Elón, el Dios altísimo. Elohim, el creador todopoderoso. Eloán, el Dios eterno. El Roy, el Dios que me ve. El Shaddai, el todo suficiente, el Dios de la montaña, Dios todopoderoso. Emmanuel, Dios con nosotros, yo soy. Jehová, yo soy el que es autoexistente. Jehová Jireh, el Señor proveerá. Jehová Mekadesh, el Señor que santifica. Jehová Nisi, el Señor mi bandera. Jehová Rafa, el Señor sana. Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Jehová Shalom, el Señor es mi paz. Jehová Shamat, el Señor está presente, el Señor es mi compañero. Jehová Tiskeneu, el Señor nuestra justicia. Ya, yo soy el que autoexistente. Yahweh o Yahweh, yo soy el que es autoexistente. Aquí podemos ver Jehová Jireh, que nosotros nos hemos aprendido muchas veces y nosotros muchas veces oramos Jehová Jireh, y en muchas de nuestras circunstancias, de nuestros problemas, de nuestras angustias, vemos cómo Dios proveyó a todos sus hijos a lo largo de la historia. Y conocemos a Yahweh Jireh, Dios proveerá. Yahweh Refoná, Yahweh te sana. Yahweh Nisi, Yahweh mi bandera. Yahweh Shalom, Yahweh mi paz. Yahweh Roy, Yahweh mi pastor. Yahweh Tiskendeu, Yahweh nuestra justicia. Yahweh Shama, Yahweh allí. Yahweh Meskisheden, vuestro santificador. Y así sucesivamente podemos entender cómo Dios se ha dado a conocer a su pueblo a través de sus nombres. Sus nombres significan su deidad, su carácter, su poder, su magnificencia. A través de los nombres podemos también entender a Dios y conocerlo. A través de sus nombres nosotros podemos saber que para Dios no hay nada que no se pueda conocer. Dios se da a conocer a través de sus nombres, y esa es una de las maneras en las cuales Dios se ha revelado al hombre, a través de sus nombres, el carácter y su personalidad. Bueno, hasta aquí llegamos con esta clase. Espero que les haya servido y más adelante seguimos conociendo más acerca de los nombres de Dios. Que Dios les bendiga.